lejos de resolverse, más bien puede en algunas zonas todavía hasta agudizarse más, ¿no? Y estamos hablando de la educación del país. Entonces comencemos con el profesor Oscar Iván Rose, quien además es parte de esta consulta, de esta investigación que se hizo. Sí, bueno, esta consulta le hicimos directamente preguntándole a los docentes, que es una de las virtudes del proyecto de observadores escolares. Ellos van a las escuelas, los observadores, y le preguntan a los docentes. Y este 15-16% de inasistencia, ¿verdad?, durante el año escolar no es el primer año. Ya nosotros tenemos 3 años haciendo esta investigación y es recurrente que ello ocurra. Y entonces cuando tú empiezas a preguntar cuáles son las causas de por qué los niños o los estudiantes faltan a clase, entonces ellos empiezan a comentar, pues, una de las causas es la falla de los servicios públicos, sobre todo la falta de agua que se transformó en la primera causa de inasistencia. El 42% de los docentes decían, mira, los muchachos no vienen por los problemas de falla de servicios públicos. En primer lugar, agua, electricidad, también el gas, pero fundamentalmente es agua y electricidad. Otra causa, porque es un problema multicausal, es las fallas en el servicio del PAE. O sea, el PAE no es regular, o sea, no ocurre todos los días. Entonces, el 58% de los docentes dicen fallan por el problema que no hay PAE. Incluso nos comentaban, sobre todo en los casos de los niños pequeños, como estoy hablando de primer grado, inicial, que la madre va primero a la escuela, pregunta a la maestra o al director, mire, va a haber PAE. Si le dicen que ese día no va a haber, no mandan al niño. Wow. El otro elemento es la iniciativa se tiene que ver, sobre todo en los adolescentes, eh, porque los estudiantes ayudan a sus padres en labores de mantenimiento del hogar. No estoy diciendo que trabajen, no, pero sí faltan porque ayudan al padre o hacen algunos oficios que normalmente en las comunidades se hacen. Sobre todo los adolescentes es muy comunes que digan, los de bachillerato le dicen al director, nos han comentado los directores, mira, yo no puedo venir mañana porque tengo que ir a buscar el gas. Y el siguiente día tampoco va porque entonces tiene que recoger la bombona. Hay estados en los cuales llama la atención, por ejemplo en Bolívar, el estado Bolívar, el 57% de los docentes nos dijeron que los muchachos faltan porque están haciendo labores de ese tipo, trabajo. En Venezuela el trabajo está prohibido para los menores hasta cierta edad. Entonces esta es una situación irregular porque tanto un niño como un adolescente debe dedicarse a estudiar. Otro problema que hay por el cual faltan los estudiantes es el problema de transporte. El 16% dicen los docentes que sus alumnos faltan porque no hay transporte, pero en realidad, en otra pregunta de la encuesta, cuando se dice cuál es el medio que más usan los estudiantes para ir a clases, a pie. En Venezuela los estudiantes fundamentalmente van a pie, el 94%, o sea, 94 de cada 100 van a pie, incluso los maestros, más del 50% de los maestros van a pie. Entonces, esto es un problema multicausal que se agrava por los problemas que se ha tenido de suspensión de actividades, por el horario mosaico, porque se comenzó tarde el año escolar, porque ahora se termina una semana antes. Entonces, realmente gracias por esta entrevista, porque el problema de que haya clase y el problema de la inasistencia de los estudiantes debería ser uno de los principalísimos problemas a Total. resolver. Totalmente, totalmente, entendiendo el valor de la educación para un país. Y pasamos también a quien es docente, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría Venezuela, Luisa Pernalete. Bueno, la realidad también, ¿qué es lo que recogen ustedes en las muchas escuelas de Fe y Alegría? Bueno, yo tengo que decir que, bueno, gracias a Iván por esos datos que siempre nos da, porque en un país en donde no hay datos confiables y no hay datos oficiales, para nosotros la UCAP y con la escuela, pues son nuestras fuentes principales, ¿no? Ahora, yendo a nuestra realidad de fe y alegría, nosotros estamos en 177 escuelas, desde Cojoro en La Guajira hasta Manacrí en la frontera con Brasil. Tengo que decir que hemos logrado este año estabilizar bastante la asistencia. Tuvimos, me decían, o hemos tenido, porque los chiquitos están todavía yendo a clase, 93% de asistencia. O sea, de verdad estamos contentos con la asistencia bastante regular. Y además, tengo que decir que cuando un niño falta 1 o 2 semanas a clase, alguien de la escuela va hacia la casa y pregunta por qué ha faltado.
De manera que estar pendiente si es que se enfermó la mamá, si es que se mudó, qué sé yo, no. Lo que sí hemos tenido son retiros porque se han mudado. Hay mucha movilidad en el país, más en unos lugares que otros. Y también tengo que decir que el arranque fue difícil por la situación económica, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la escuela, una escuela rural vía El Pao, en donde la primera semana no fue nadie. Y entonces los maestros fueron a visitar a ver por qué no estaban yendo. Y les dijeron que era porque no tenían la inscripción, que es $1 en esa escuela, porque es una escuela en un entorno muy pobre. Entonces, bueno, por supuesto, la escuela le dijo, no importa, no se inscriban, ya veremos después cómo hacemos. Pero tú sabes lo que es eso, no tenían un dólar Claro, para la inscripción, ¿no? Entonces, creemos que hoy todos estos problemas serios de la escuela, de la educación venezolana, que siguen en franco, lo que uno llamaría terapia intensiva, em, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque de todos modos, para mí, lo más grave es la inasistencia decretada. ¿Por qué? Porque resulta que en las escuelas públicas, que es más o menos el 75% de las escuelas del país, están teniendo clases 3 o 2 días y a veces hasta un día. No es el caso de las escuelas de Fe y Alegría, que son subsidiadas, pero son privadas, en sectores populares todos, en donde tenemos clases los 5 días. Y uno de los elementos que ha ayudado a la asistencia, aparte de esta atención de que si tú faltas varios días seguidos, se va a la casa y preguntas qué es lo que está pasando, ajá, es que estamos am, insistiendo pues en que las clases sean animadas, en que haya actividades especiales que junten, que animen a los muchachos y al muchacho le gusta la participación, pues claro. entonces yo el otro día visité una escuela, yo estoy viviendo en Barquisimeto hace unos años y a veces me voy pues a las escuelas del oeste, que es donde están todas nuestras escuelas de aquí de Lara. Y entonces me las encuentro siempre con unos inventos, siempre haciendo cosas en el patio y que si la brigada de seguridad, que si la relación con la comunidad, entonces están sembrando árboles alrededor. O sea, son actividades que se planifican dentro de las horas de clase, pero se insiste en que sean animadas, en que los muchachos Atractiva, participen, ¿no? La claro. otra cosa es que en los lugares de mucha pobreza hemos conseguido, no en todas, pero sí hemos conseguido alianzas para dar algo de comer, porque lo que dice Iván es así. Es Si así que, saben, por supuesto, que en una se llama arepas, porque es para educación para la paz. Entonces se les da una arepa con, ¿cómo se llama? Con nutrientes, con ujú, proteínas a los niños que ya se sabe que tienen problemas. No, los de nutrición severa no van a la escuela, pero los de nutrición leve sí van a la escuela. Entonces los tenemos bien pesados y detallados, y entonces a eso se les da atención especial para que coman, y ciertamente esos niños no faltan, pues, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, ya se cantidad de sabe que los, recursos a los que ustedes apelan, así es, para mantener la claro, asistencia alta. pero ya se sabe que los derechos humanos son interdependientes, entonces no basta con que la escuela esté abierta, no, se necesitan otros elementos, se necesita transporte para el que no se va a pie, se necesita agua. Cuando hay agua, ciertamente no se asiste. Hubo el Cuando no año hay agua. pasado, al principio de año, una escuela que no comenzaba y cuando fueron a ver por qué no comenzaba, bueno, porque la comunidad no tenía agua. Ajá. Y cuesta caro un camión Sí, cisterna, ¿no? Entonces, ciertamente el agua es un elemento de inasistencia, pero se hacen malabarismos para que eso no exista, ¿no? Y yo pienso también que en las escuelas públicas, sobre todo, hay un problema, además de la inasistencia decretada, que a mí me dicen que voy 2 días a la semana, pues voy 2 días a la semana, pues, y si es uno, ¿no? Pero también la orfandad de los maestros, pues, ¿no? Se les exige y se les exige papeles, pero ¿quién acompaña a los maestros de la ujú, escuela pública? ujú. La supervisión no puede ser solo de papeles, tiene que ser también, bueno, cómo resolvemos estos problemas, ¿no? Así es. Entonces, Y yo ahí va creo también con que la pregunta, señora Luisa, justamente estamos sí, hablando con Luisa Pernalete, docente, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.
y con Óscar Iván Rose, profesor, subdirector de Con la Escuela, justamente a propósito de un estudio que ellos hicieron, de esos estudios que están constantemente haciendo y compartiendo sobre la realidad, en este caso, de la educación venezolana. Bueno, estamos hablando sobre la situación principalmente de la inasistencia de estudiantes, pero ¿y los docentes, señor Óscar? Porque los docentes le están reportando a usted, pero ¿qué también le dicen los docentes para terminar? Porque ya se me acabó el tiempo, pero esto es muy importante también conocer de ese estudio. Bueno, lo fundamental de los docentes es resolver su situación socioeconómica. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, eso lo dicen ellos y es verdad, pues. Muchos de los docentes dicen que no van cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no estás yendo? Bueno, pues no me alcanza el dinero, que hay que ver lo que es pagar 5 días a la semana de transporte durante un mes y son casi 6 o 8 meses del año escolar. Entonces, el problema socioeconómico hay que resolverlo con los docentes, eso es urgente. Si eso se resuelve, muchas de las penurias que están en la escuela no es que mágicamente van a desaparecer, pero es en el camino. Porque una cosa que también está ocurriendo, está empezando a ocurrir, no tenemos datos, pero nos empiezan a comentar que los padres, sobre todo en escuelas públicas, no están mandando a los niños porque dicen, bueno, pero si lo que tienen son 2 o 3 días de clase, pero además no está el docente, ¿me entiendes? Entonces, ese es un elemento, te repito, está empezando a ocurrir, pero ya es grave. Entonces, los docentes tienen que ser atendidos, tienen que tener unas condiciones socioeconómicas justas, dignas y suficientes. No hay una cabida. El país no está en capacidad de sustituir a los docentes por cualquier otra actividad. Y cuando digo docente, me refiero a profesionales de la docencia. Claro, gracias a los dos por haber estado en este panel. Óscar Iván ¿Cómo Rose, no? profesor, subdirector de Con la Escuela, y Luisa Pernalete, docente, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Venezuela. Bueno, seguiremos con ustedes revisando esto porque nos ocupa y nos preocupa mucho, entendiendo lo que es el valor de la educación en el desarrollo de un país. ¿Mm? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.